¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio que se transmite a través de Facebook Live, porque ser mujer es un privilegio. Quiero contarte que tú que nos estás viendo puedes llegar a ser santa, puedes formar hijos santos. Y no es así nada más como algo imposible que nosotros queramos, es un mandato de Dios. Y si Él nos lo está mandando es porque podemos con su gracia. Solo hace falta que aprendamos a amar y para eso tenemos hoy pues un tema que nos va ayudando. Siempre llevamos semillitas que nos van ayudando a crecer en esa fe, en ese amor. Y nuestro tema de hoy es, no me siento amada por Dios. No sé si alguna vez te hayas puesto a pensar, sí, yo creo, Él me dio la vida, Él dio su vida por mí, todo lo que tengo me lo ha regalado, sin embargo, por fe lo creo, pero no lo siento. Y para eso tenemos aquí a nuestro súper invitado, que pues ya nos ha acompañado muchas veces. Max es psicólogo, es casado, es padre de familia, tiene un bebé esperándolo en casita. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Hola, gracias, gracias. Una vez más agradecido, me siento a gusto, pero aparte también con el tema me siento bien emocionado porque me llegué a identificar, ¿no? Cuando lo estaba preparando, cuando estaba yo reflexionándolo y dije, sí, hubo un momento en mi vida donde me sentía así. Entonces, qué bonito ahorita poder hablar, pero ya desde la otra cara de la moneda. Entonces, creo que es un tema muy importante. Experiencia, sí, qué mejor que un psicólogo y con su experiencia. Sí. Claro. Bueno, Sí, vamos a entonces, empezar como todos los martes. De verdad que les ofrezco una disculpa, esto no nos pasa cuando estamos juntos. Hay un problema así tenemos el internet desfasado, entonces yo escucho un silencio, intervengo y luego entra Max, pero es por el problema de internet. Les ofrecemos muchísima, pues ahora sí que una disculpa porque nos encantaría que quedara perfecto, porque pues es tiempo que estamos regalando a Dios, pero sí sepan que es por eso, por el internet. Y bueno, nos encomendamos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo y la maldad y las acechanzas del demonio. Dígale Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, y tú, príncipe de la milicia celestial, celestial, armado del poder divino, armado del poder divino, precipita en tierra Satanás y a todos los demás espíritus malignos que del vagan mundo para perdición de las por la almas. Amén. Amén. Todo tuyo el micrófono, Max. Ok. Bueno, pues el tema es, ¿por qué no me siento amada por Dios? Amado, amada por Dios. Híjole, ¿por dónde empezar, Pero traté de hacer No sé. una secuencia. Traté de hacer como una secuencia. Sí. Y el primer punto que yo creo que nos puede llegar a apartar, ¿no? De este amor de Dios, casi siempre tiene que ver con experiencias en el pasado. Usualmente es en la infancia, aunque, ojo, no necesariamente, ¿eh? Me puede haber pasado, a ver, conozco una persona que, bueno, no una, pero una persona que ha pasado muchos años de su vida apartada de Dios por la pérdida de un hijo, ¿no? No es nada fácil. Y no fue en edades tempranas. Entonces yo quisiera, más que en edades tempranas, enfocarnos en aquellas experiencias que han sido traumáticas y que de alguna manera nos han puesto a prueba, y en vez de voltear los ojos a Dios, volteamos los ojos al piso, ¿no? Digo, bueno, ¿y qué onda? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? Digo, no son pruebas fáciles, es algo muy complicado. Sin embargo, cuando se viven y la persona no logramos imponernos, no logramos ofrecerlas a Dios, entonces ahí es donde se da como una ruptura. ¿Vale? Ahí es cuando se da una ruptura. Yo sé que como católicos sabemos que Dios nos ama, pero como lo dijiste tú, lo creo por dogma, ¿no? Pero una cosa es creerlo y otra cosa es sentirlo. ¿Cómo? Claro, hacer esa metanoia de la que habla Sonia, ¿no? Conectar la mente con el corazón, efectivamente, poder no solamente entenderlo, sino realmente sentirlo, realmente sentirlo. Entonces yo te invito a explorar, porque aquí hemos hablado de otras heridas que desde la psicología se manejan. Yo estoy seguro que hay muchas más. La psicología maneja 5, que son las principales, ¿no? Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Pero seguro hay muchas más.
que en algún momento de nuestra vida nos van marcando, y entonces a mí me gusta decirle a mis consultantes, te vas a ir dando cuenta que vas a ser hipersensible a este tipo de situaciones. Si sientes que el cura, voy a hablar, lo voy a poner en ese contexto, ¿no? Que el sacerdote te rechazó para la confesión porque tenía que correr a dar la misa y, uy, te lo tomaste súper mal, ¿no? Y no vuelvo a ir a esa parroquia porque el sacerdote es groserísimo. Entonces, cualquier situación de rechazo, si hay esta herida en ti que tenga que ver con tu historia de vida, vas a ser mucho más susceptible, ¿no? Entonces, una de las principales causales por el cual no soy incapaz de sentir el amor de Dios es por las mismas heridas que podamos cargar. Y aquí ya va a depender de cada persona. Dentro de estas heridas, también quisiera hablar la parte del contexto. Sale el núcleo familiar donde crecí. Hay familias y yo soy de una generación donde ya, digamos, ya venimos deslactosados, pero todavía en tu generación, María Elena, con el tema con tus papás, esa generación de tus papás usualmente no eran tan expresivos. En promedio, esa generación no le daba la importancia a la parte afectiva porque, a ver, ¿cómo le voy a dar más importancia a la parte afectiva cuando si no les traigo comida, literal, se mueren de hambre? No, era una economía muy diferente. Claro que se priorizaba el techo, la comida, la ropa, ¿no? Y si hay tiempo, la parte emocional. Afortunadamente esto ha ido cambiando, entonces nos podemos ya atender estas necesidades. Pero porque las otras ya están más seguras, ¿no? La industrialización también ha permitido bajar los costos de muchas cosas, entonces es mucho más asequible darle a un hijo, pues, techo, comida y demás, ¿no? Aunque esto con la inflación ha ido cambiando eventualmente. Cuando hablo del contexto, les decía yo, es importante, pregúntate, ¿en qué contexto creciste? Y yo me voy a poner de ejemplo, porque aunque soy de una generación ya deslactosada, me tocó crecer con 3 hermanos, todos varones, mi mamá la única mujer, rodeada de 5 varones. Las muestras de afecto era un golpe, era un zape, ¿no? Crecí así. Entonces, para mí el temazo era poder expresar afecto cuando fui creciendo. Mis relaciones, mis primeras relaciones era de, oye, ¿y tú qué onda, no? Porque pareces un hielo. Porque costaba trabajo la expresión, porque era un lenguaje que no dominaba. Aquí ya hemos hablado de los diferentes lenguajes del amor. Entonces, tiene que ver mucho en qué contexto creciste. ¿Creciste recibiendo abrazos, recibiendo palabras de aliento, recibiendo un te quiero, un eres importante? ¿O simplemente no se atendió esta parte? Hay mucha gente que yo veo en consulta que me dicen, mira, a mí no me gustan los abrazos. Y yo me pregunto, a ver, el abrazo es una expresión de intimidad, de unión, de amor. ¿Cómo a alguien no le puede gustar eso? Es lo que yo me pregunto, ¿eh? Puedo entender que a alguien le guste menos o le guste más, pero que no le guste, me cuesta trabajo creerlo. Entonces casi siempre exploro a ver qué pasa en este ser humano, que los abrazos no están dentro de su código de lenguaje. Y casi siempre tiene que ver con esto. O mira, fueron muy aprensivos, me abrazaban y me limitaban, me quitaban libertad y yo por eso siento un rechazo hacia los abrazos, porque de niña me agarraban como trapo y el típico que va pasando un niño y lo cargas, ¿no? Lo abrazas, parece muy amoroso, pero al mismo tiempo le quitas libertad, lo privas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido con la interacción con los niños, porque lo correcto sería pedirles, oye, ¿te puedo abrazar aunque sea muy pequeño, ¿no? En vez de privarlos con un abrazo forzado. Todo lo contrario pasa con aquellas personas que no se les abraza, ¿no? Que crecen con el deseo de quisiera un abrazo de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, y no se les da. Entonces hay que entender que el lenguaje del amor es un lenguaje es una carretera de 2 sentidos, vamos, donde hay una ida y hay una vuelta, donde es un arte aprender a dar amor, que fue lo que a mí me tocó dar, ¿no? Tuve que aprenderlo cuando tenía 20 años más o menos, aprender a dar amor, aprender a decir te quiero, me importas, te amo, ¿no?
pero también es un arte aprender a recibirlo, el dejarse abrazar, el dejarse querer. ¿Qué opinas de esto? ¿Te hace clic en algunas cosas? Fíjate que sí, Max, yo en lo que tú estabas hablando, digo, voy a tratar de ser mucho más cuidadosa por el tema de internet, pero pienso yo, una persona que recibió abuso físico, pues no le es fácil. Una persona que recibió abuso sexual tampoco le es fácil el contacto físico. Y también pensaba en lo que tú vas hablando, en el entorno no solo de casa, porque puede haber una discordancia entre voy a misa, rezo el rosario, pero maltrato a mis hijos. O tengo casos muy cercanos, no es mi caso, pero en la escuela que yo estudié, que era una escuela católica, a mí bendito sea Dios, me tocó una generación bellísima, las hermanas bellísimas, los maestros bellísimos, pero sé de otras personas de otras generaciones que les tocaron una generación donde hubo rechazo o donde pues las monjitas pues no todas son santas, ¿verdad? Entonces eso marca, digo, veo yo como otro lado de la moneda, donde para mí ya, digo, lamentablemente a veces estructuramos Dios como la iglesia, porque la iglesia a veces, pues no todos somos, yo creo que ninguno somos como deberíamos de ser, ¿verdad? Los santos pues ya han llegado a algo más cerca, ¿verdad? Es nuestro camino tratar de sanar, tratar de ser cada día más amorosos, tratar de parecernos más a Jesús, pero si nosotros en la niñez nos topamos con esas personas que eran representantes de Dios y no nos dieron ahora sí que esa imagen de Jesús, pues, o pienso yo también, no sé, yo lo que ya reflexionaba para este programa también, a veces pienso yo, no sé, tú eres psicólogo, pero si yo tengo una imagen muy lastimada del hombre, un papá violento, un abuso sexual, unos hermanos que pasaban humillándome. En la escuela, pues los varones estaban en escuela, niños eran injustos, les daban más privilegios. Entonces yo tengo una imagen del varón muy dañada. Y si papá Dios, Jesús, no sé, Espíritu Santo, ¿verdad? Pero los concebimos como varones, pues como que no es tan fácil, ¿no? Porque traigo yo esa idea. Yo digo que una de las cosas tan maravillosas por las que nuestro Señor nos atrae a través de la miel es a través de la madre, porque si yo traigo dañada la imagen paterna, a lo mejor pues tuve buenas amigas, buenas hermanas, mi mamá fue más amable y me puedo identificar más con la mujer, entonces ya no tengo, vamos a decir, ese rechazo tan fuerte a la iglesia porque voy a través de la madre, pero si traigo muy dañada la imagen del varón, pienso yo que por ahí hay otro caminito, otra brechita, no sé. Claro, sí, estoy de acuerdo, fíjate. Tenemos que aceptar la realidad de los papás son nuestro reflejo más cercano de Dios, o así debería de ser, sobre todo Sí. para edades tempranas, porque apenas estamos estructurando un concepto del amor que es intangible, que es abstracto, que entonces la única manera en la que yo puedo estructurar qué es el amor es a través de papá y de mamá, que son los primeros contactos. Pero ¿qué pasa, como Sí. dices tú, qué pasa si ese mamá, si ese papá no reflejan a Dios? Y bueno, no lo vamos a reflejar, ¿no? Pero no se aproxima ni tantito a lo que vendría siendo Dios, Sí. a lo que vendría siendo el amor incondicional. El amor de Dios es incondicional y es algo que nos cuesta mucho trabajo practicar, y me incluyo, ¿no? Nos cuesta trabajo practicar porque vamos trabajando a castigo, recompensa, castigo, recompensa. Yo digo que en gran medida soy lo que soy porque tuve una madre que en verdad que fue excepcional, y recuerdo algo que decía: a los hijos no se les da porque se lo merezcan, se les da porque se les ama, ¿no? Qué hermoso. Que así es papá Dios, así es su amor. Claro, no, porque mi papá era de, oye, pero se portó mal, ¿cómo le vas a hacer una fiesta? ¿Cómo le vas a regalar esto, el juguete que quieres? Y mira que las notas que trae o las travesuras que hace, ¿no? Y mi mamá era de la idea de, no, es que no se le da porque se lo merezca. Imagínate si Dios nos diera lo que nos merecemos, ¿no? Sí. Si Dios nos da lo que nos merecemos, no estaríamos aquí, ¿no? Entonces,
Sí, estaríamos fulminados. Claro, entonces la idea de cómo vamos estructurando el amor incondicional es a través de ellos principalmente. El problema viene cuando no tenemos los padres santos, a San José y a San María, eh, eh, para que nos vayan formando, ¿no? En el amor, para que nos vayan formando en este reflejo de, mira, así es como quiero estar para ti. ¿Dale? Entonces, por eso hablaba yo del contexto. Claro que importa. Claro que importa. Ahora, algo que dijiste, claro, concebimos a Dios como hombre, aunque se habla desde que Dios no tiene sexo, ¿no? Que Que no incluso, es hombre, pero así lo concebimos. claro, ¿no? Desde nuestra limitada entendimiento de Dios le ponemos un sexo, aunque se habla de que nosotros varones deberíamos de casarnos con Cristo, ¿no? Porque cuando pasemos de este plano, no hay un sexo como tal, ¿no? Pero es algo más profundo. Pero a lo que quiero regresar, lo bonito de nuestra religión católica es que tenemos diferentes referentes. Y si tú no te logras vincular, alguien me preguntaba, ¿con quién hablas tú? ¿Con Dios, con Espíritu Santo o con el Hijo? Y nunca me habían hecho esa pregunta, ¿no? Pero dije, oye, sí es cierto, ¿no? ¿Con cuál me vinculo? Y me di cuenta que para mí el Espíritu Santo, al igual que para muchos, es el ignorado, ¿no? Dije, oye, sí es cierto, hay que atender la Trinidad, ¿no? Que son uno, pero pues por eso hay oraciones para cada cual. Entonces, a ver, si a mí se me dificulta vincularme con Dios Padre, pues está Dios Hijo, está el Espíritu Santo, pero si todo eso te suena que es masculino y traes un tema porque te costó trabajo vincularte con la masculinidad de tus hermanos, de tus tíos, de tu papá, está la Virgen María, ¿no? La feminidad. Y entonces tal vez te sea más fácil ahí vincularte a través de ella. Con Cristo a través de ella. La consagración mariana, ¿no? Al corazón de Cristo a través de María. Entonces es algo muy bonito porque entonces tenemos, yo les llamo andamios, ¿no? Son esas estructuras que ponen los pintores o los constructores para ir alcanzando cada vez una posición más elevada, ¿no? Es andamio, podemos ir utilizando a todos estos santos para llegar a Dios, porque al final ese es su propósito. Para eso están en los altares, no para sí mismos, sino para llevarnos a Dios. Dime. Exactamente, yo digo que a mí, en mi caso particular, y yo empecé mi camino con la Virgen, con el Rosario, y siento que llegó un momento, o sea, lo que ella hace es te toma de la mano, te guía obviamente hacia Jesús, hacia el Padre, hacia el Espíritu Santo, para luego soltar tu mano y dársela a papá Dios. Pero a ver, te quiero comentar un caso, pero antes de ese caso pienso yo también que si tenemos dañada esta parte de la conceptualización y de no sentirme amada con Dios, pues ¿qué es lo que pasa? Que me alejo más. Y entonces, pues me alejo del amor y entonces cada vez, digo, si no lo tengo por fe, ¿verdad? Porque por fe puedo seguir yendo a misa, puedo buscar mi espiritualidad, pero si no tengo ni siquiera la fe, pues cada día me va a ir peor. Pero hace unos días estaba yo platicando con una persona que tuvo una infancia difícil, ¿no? Una figura paterna muy fuerte, todo a base del castigo, de la violencia física, y estábamos compartiendo sobre, pues, un tema que nos resulta obvio, que siempre nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Nuestra meta es Él. Cuando tenemos un problema, pues recobrar la paz. Pero ella estaba escuchando como una sugerencia de, en medio de ese problema que estaba, voltear a ver su mirada a Jesús. Y entonces, con alguien que estaba dialogando, como ella lo entendía, es que ese problema que tú tienes no se va a quitar hasta que para ti no sea importante y solo sea importante para ti Jesús. Y entonces, como lo sentía esta almita, era como si Jesús, que es el buen samaritano, llega donde está esa alma tan herida y en vez de primero tomarla, ver cuáles son sus heridas, sanarla y ya después darle la evangelización, es como si en ese momento para ella esa figura paterna le decía, pues para que no te duela te pego más. No sé si me explico, Max. O sea, para que no te
duela lo que te está doliendo, pues tiene que dejarte de doler y voltea para acá, o sea, levántate y sigue y voltea a ver a Jesús y sáltate ese proceso de ir al hospital porque te acaba de pasar un tren encima y no importa, o sea, no importa cómo sientas tus huesos, las llagas que traiga, lo único importante es que voltees a ver a Jesús. Sí, esa es la meta, pero falta el camino del cómo hacer. O sea, el trayecto, sí, pero ¿cómo le hago? Sí lo entiendo, pero pues, o sea, necesito un hospital primero. ¿Por qué? Claro. Porque no había esa comprensión. O sea, es difícil para esa persona comprender porque como tuvo una figura paterna tan fuerte, que todo era golpes, era el control, el dominio, porque soy el papá, aparte pues la corpulencia y de un niño versus un adulto. Entonces es difícil a veces entender esos conceptos de tienes que hacerlo así. Dice, pues sí entiendo que la meta es Dios y todo, pero pues ¿cómo le hago? O sea, siento como si me estuviera viendo ahorita a mi papá que me dice, te está doliendo, pues te doy más duro para que te deje de doler. O sea, no te tiene que doler, tienes que voltearme a ver a mí. Pues ¿cómo? O sea, tengo un cuerpito que me lo acaban de... Soy el enfermito que está ahí. Y se supone que tú eres el samaritano, ¿no? Que me viene a ayudar, o sea, tú que eres papá Dios, o sea, viene a recogerme, a llevarme al hospital, a sanarme mis heridas. Claro. Yo, mira. No sé si me explico un poco ahí. Sí, Como yo dices, creo, a ver si esto lo logra tal vez aclarar un poco más. Escuchaba un sacerdote que decía, o creo, ya no recuerdo ni quién, pero es esta idea de Dios no te va a dar la fortaleza, sino Dios te va a dar el medio para que alcances la fortaleza. ¿No? Le estás pidiendo lograr perdonar a tu padre porque fue muy duro contigo, ¿no? Para ya no sentir todo eso que sientes adentro cuando piensas en él. Dios no va a bajar en paloma, puede hacerlo y algunas veces lo hace, pero son excepciones. Usualmente le gusta colaborar. Es un Dios colaborador, entonces te va a dar los medios. Pero esto me lleva ya precisamente al segundo punto, las falsas expectativas que tengo de Dios. Y esto una vez más, esto es un compromiso de uno a uno, de ti que me estás viendo con Dios. Porque muchas veces yo entiendo que las catequistas en la iglesia nos quieren formar, a veces no estamos en la edad, no estamos en el momento, y la idea de Dios nos entra muy dispersa, muy distorsionada, y vamos creciendo con una idea de un Dios o con el palo, o que viene y baja en forma de paloma y te rescata y te saca, ¿no? O con un palo o con una capa. En esta polaridad parece del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, en esa polaridad, y pues no es así, pero cuesta trabajo entenderlo. Te digo, yo tengo muy poco que pasé por ahí y creo que puedo hablar un poquito más de ello, ¿no? Cuesta trabajo entenderlo, como dices tú, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para creer que realmente tú me amas cuando yo veo que todo a mi alrededor se derrumba? ¿Cómo le hago? Y esto, ojo, esto en gran parte tiene que ver con un proceso espiritual. He escuchado muchas personas en la terapia y oye, es que entre más me acerco a Dios, más se derrumba mi mundo. Porque ese mundo estaba construido en mentiras, estaba construido en engaños, estaba construido en pecado, en malas decisiones. Tiene que derrumbar todo eso. Y aunque al principio cueste trabajo creerlo, dices, ¿cómo? Si me está quitando, tiene que limpiarte. Y al menos el principio, el detox, que ahorita hablan mucho los nutriólogos, ¿no? El desintoxicar el cuerpo, cuesta. Vas muchas veces al baño, puede haber ciertos malestares estomacales, ¿no? Te pueden salir granos en la piel, pueden empezar jaquecas. Lo mismo que sufres a nivel orgánico va a pasar a nivel espiritual. Cuando se le da el sí al Señor, no es fácil la desintoxicación del mundo de la carne, ¿no? Y la tercera se me olvidó. Mundo, carne, y la tercera tentación es... Demonio, carne y el mundo. Demonio, dale. Sí, porque a mí me gusta llamarlo la serpiente antigua, para ni nombrarle. Dale. La serpiente antigua. Entonces, hay que hacer el compromiso de conocerlo. Y esto es algo que hacemos en la terapia que mencionas, por ejemplo, la parte de la masculinidad. Abordar, ok, tienes una idea de cómo es un hombre, ¿no? Porque te golpeó
uno cuando estabas pequeña, porque tal vez más de uno te fueron infiel, te engañaron, te mintieron, y entonces hay cierto rechazo hacia la masculinidad. Hay que deconstruir ese concepto y construir algo nuevo. Hay que darse el chance. Entonces lo mismo pasa con Dios. Hay que deconstruir el concepto que se tiene de Dios y volver a construir algo nuevo. Para eso es con un compromiso. Y esto me lleva al tercer punto, llenar los vacíos de conocimiento. A mí me costaba mucho trabajo entender muchas cosas de Dios y dije, quiero entender esto. Y Dios me fue poniendo a las personas que me fueron esclareciendo. Hasta no tiene mucho, me dormí como a las 3 de la mañana, no podía dormir con una duda. No podía dormir y tuve que ponerme a leer y le conté esto a una persona y me dice, Dios te quiere santo. Y le dije, no podía dormir. Real, no podía dormir. Dije, ¿por qué es esto así? Y tenía la duda y le daba vueltas, ¿no? Sobre la misma existencia del ser humano, el para qué, el propósito. Y es que estoy por dar un taller de este tipo y entonces traía mucho toda esta idea en la cabeza. Entonces, hay que buscar el conocimiento de Dios para llenar esos vacíos, porque si nos quedamos de que con todas las ideas torcidas de Dios, distorsionadas de Dios, es muy difícil creerle, vamos, ¿no? ¿Cómo te creo si te veo con un palo pegándole en la cabeza, ¿no? A la humanidad, castigando. Eso es muy difícil, dices, no, pues yo también, Sonia en alguna ocasión decía, pues en ese Dios yo tampoco creo, ¿no? A ver, dime cómo es tu Dios. No, pues es un Dios castigador, que manda diluvios, que destruye pueblos. Ah, no, yo tampoco en ese Dios no creo. No, yo no creo en ese Dios. Entonces, hay que volver a estructurar, volver a cimentar, pero eso es un compromiso profundo. Y me voy a atrever a decir, no basta. A ver, el rosario es muy eficiente, es muy bueno y lo recomiendo. Ahorita estoy muy metido en la devoción de las 3 Aves Marías. Y es muy bueno, pero hay que ir más allá de solamente el rosario. Hay que empezar a leer la Biblia con alguien que sabe, que nos acompaña, a nutrirnos. Yo esto lo veo fundamental precisamente para poder empezar a recibir el amor de Dios. Hay que empezar a quitar esa mala idea que tenemos de Dios. La mentira, ¿no? Que al final la serpiente mete ahí la mentira de, mira, ese es tu Dios, que te castiga, el que te quita, el que te reprime, el que permite que te torturaran, que te humillaran, que te ofendieran, que te difamaran. Ese es tu Dios y eso es lo que va a buscar, ¿no? Entonces, la idea es date el chance. Date el chance. Yo tengo muy claro el día en el que le dije, te voy a conocer. Pasé 10 años también fuera de la Iglesia Católica por este tema, ¿no? Por las expectativas que tuve respecto a la religión. Y compré la mentira. Y dije, sí es cierto, los sacerdotes son tan, A, B, C, D. La Iglesia Católica, no, hombre, está llena de pecadores. Y le compré la mentira. 10 años me costó. Y tengo clarísimo el día en el que dije, te voy a conocer. No te he conocido. Un día que caí en cuenta que no lo conocía. Que ese Dios del que hablaban las personas, yo no lo conocía. Dije, ¿dónde está el Dios que ama, que apapacha, que da, ¿no? Que te sostiene. Claro, que también te da el jaloncito de orejas, pero ¿dónde está ese Padre amoroso? Yo no lo he conocido. Y un día, lo tengo clarísimo, me levanté de la cama, estaba yo con mis hombros sobre mis rodillas, bastante quebrado, me había dado COVID. Fue mi regalo de cumpleaños para los 30. Mis 30 años, yo quería una fiesta, algo muy bonito, y Dios dijo, te voy a dar algo mucho más valioso. Me voy a entregar a ti. Y en ese día, recuerdo, porque claro, me dio COVID fuerte, y si hubo un momento en el que dije, ¿y si me muero? ¿Qué va a hacer de mí? Y entonces dije, te voy a conocer. Te quiero conocer. 3 años después, aquí estamos, y me acaba de dar otro regalote también el día de mi cumpleaños. Entonces, te invito a desde lo profundo de tu ser, conócelo. Conócelo, porque la fe, recordemos... Fíjate, Max, ahorita que tú platicabas de eso. No, nada más déjame terminar esta idea. Tú lo dijiste al principio. Lo creo por fe, pero no lo siento. Y lo que nos dice la encíclica de Fe y Razón de San Juan Pablo II, la fe y la razón no están peleados. Podemos conocer a Dios
a través de la razón. También cuando van en mancuerna, no están peleados. Creer en la existencia de Dios no es irracional, sino todo lo contrario. Hay que leer la encíclica, está muy buena, pero habla precisamente de esto. Si tú tienes muchos vacíos respecto a Dios que has llenado solamente con fe, te invito a ponerle también razón, porque la hay. Su existencia, porque actúa como actúa, ¿no? Porque obra de la manera en la que obra. Entonces te invito a comprometerte. Dime, ¿qué ibas a decir, María Elena? Fíjate que yo tardé 50 años en entender una cosa, porque ahorita que tú tocabas, bueno, un poquito atrás, las cosas tan fuertes que vemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, también las hay en Nuevo, pero también hay muy marcadas en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento dice Dios castiga. Y yo decía, ¿por qué dicen que no castiga? Porque a veces hay muchas personas que en su afán de hablar del amor de Dios dicen Dios no castiga. Y yo decía, pues entonces, porque la Biblia usa la palabra, o sea, yo no les creo mucho cuando me dicen, no, Dios no castiga, pero si la palabra exacta que utiliza, y ya había yo preguntado a muchas personas y negaban esto, no encontraba hasta que como que un día Dios me dice, vete a leer atrás de la Biblia donde vienen así como las definiciones. Y entonces a mí me encanta esta parte y yo no me canso de explicarla porque digo, si yo tardo 50 años, pues que a otro le sea más rápido, ¿no? Dice, Dios es amor. Entonces Dios no puede hacer nada diferente al amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vivimos las consecuencias muchas veces de nuestros actos, pero muchas otras también las consecuencias de los actos de los demás. Entonces, a veces yo puedo estar herida y creyendo que son las consecuencias de mis pecados o que Dios me está permitiendo algo, pero pues Él también le está doliendo lo que te está pasando. Y a veces de esa consecuencia que Él pues permite por haber permitido a alguien que te lastimó hacer uso de su libertad, vuelvo yo a la fe y vuelvo también ahí a la razón. Lo que es Romanos 8:28 y Catecismo, que ahí viene Santo Tomás Moro, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que me pase, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Que yo siempre le cambio quiere por permite, porque Dios no quiere que a nadie le pase nada malo. No quiere que te asesinen a tu hijo. Sin embargo, respeta la libertad del asesino. Pero de ese mal es de donde Él va a sacar pues todo ese bien. Y entonces es donde podemos también ya utilizar un poquito nuestra razón. Yo no me canso de platicar. Una vez que un director espiritual que tuve hace muchos años, unos 20, 25, no sé, no, unos 20 tal vez, 15, 20, que me dijo, estábamos hablando sobre el abuso y violación que pasé. Me dice, ¿me vas a hacer una lista de todo lo bueno que Dios ha hecho de eso? Y yo, ¿cómo? O sea, si mis ojos hubieran sido unas pistolas, se hubiera quedado fulminado el padre. Pero claro, luego yo me puse a ver, y eso es verdad, digo, no va a haber nada en la palabra de Dios que no se cumpla o que no sea verdad. Y si no se ha cumplido, pues le hace falta tiempo. Entonces también por ahí va un poquito las respuestas que yo he encontrado a través del camino de mi vida, pero te sigo platicando esta almita con la que platiqué yo esta semana, que luego se topó con alguien, porque siempre hay que llegar, yo creo que primero lo que hace Jesús es el buen samaritano. Él pasaba curando, hablándonos del amor, pero curando también. Y entonces se puso a platicar con otra amiga y le dijo, a ver, dime qué es lo que siente. Primero la escuchó, ¿qué es lo que sientes? Y entonces ya le describió. Y luego ella, que esto se hace, uno debe de verificar si lo que estoy entendiendo es esto. A ver, entendí esto, y le decía, no estoy preocupada porque las personas que tengo cerca se conviertan, es lo que siento por esto que pasó. Entonces le dice, pues bueno, platica con la persona que te hizo sentir así, pero no le digas, refiérete a ti misma, me siento así. Entonces ella me dice que lo que esta amiga me compartió, que lo que no se sintiera amada. Entonces, pues iba a compartir con esa persona, no me siento amada por ti. Y luego dice que ya, fíjate cómo le ayudó esa luz de esta almita tan bella, empezó a sacar más sentimientos que tenía, no nomás era eso. Y entonces se lo dijo a esa persona que le lastimó, a la persona le entró por una oreja y le salió por la otra. Entonces es donde ahí ella utiliza también un poquito su fe y decir, bueno, esta persona no me ama, pero se lo digo a Dios, Dios sí me ama. Y así con cada sentimiento, esta persona me rechaza, tú no me rechazas. Y así cada una de las cositas que fue sintiendo, pero que hacía falta que esa almita primero recibiera sanación en sus heridas.
descubriera qué era lo que estaba sintiendo, para después acomodarlo y pues lograr recuperar su paz. Que es lo que todos buscamos, de una manera u otra se voltea a ver a Jesús, es recupera tu paz, porque cuando Dios está en el centro del alma, uno vive en paz. Pero yo sigo todavía con esa inquietud de qué hacer con esas almas, porque veo muchas almitas con mucha necesidad y a veces pienso que tienen, o sea, siguen en toda esa problemática porque no tienen, digo, el psiquiatra pues ve temas médicos, ya con medicina, los psicólogos ven las emociones, el acompañante espiritual ve la vida de Dios con el alma. Y entonces, si esa parte no quiere llegar a esa área para tratar porque viene herido, pues es más difícil salir, ¿no? Entonces decía, ¿cómo hacerle para que esas almitas? Mira, que bueno, habrán personas, sabremos que todavía no llegamos a ese punto de sentirme amada, pero ¿cómo hacer para que esas almas tengan esa reconciliación con Papá Dios? Que a Papá Dios no hay que perdonarle nada, ¿sí? Pero de alguna manera es un proceso de perdón, vamos a llamarlo de comprensión, como tú dices, de razón, de fe, para que inicien una vida espiritual, porque una persona que está muy herida, pero se aleja de Dios, se aleja de los sacramentos, se aleja de la palabra, del alimento de cada domingo, de los sacramentos, pues más difícil salir. ¿Cómo hacer con esas almitas para ayudarles a que se sientan amadas? Para traerlas al panal con miel. Mira, el panal es pues, nuestro Señor. Claro. Acabas de hacer una pregunta bien importante. ¿Cómo hacerle? Es bien importante. Yo sé que en México hay menos la cultura, o al menos acá, como que en Estados Unidos, como que he encontrado que las personas tienen más la cultura de la dirección espiritual, porque hay personas que se consagran, ¿no? Para esto y están en este ejercicio de acompañar a las almas. Pero es por eso es importante lo que les decía, formar parte de algún grupo o acercarte a alguien que realmente tenga una fe, no un conocimiento solamente, sino realmente sea una persona de fe espiritual, para que te lleve de la mano a hacer esto que es Lectio Divina. Y de hecho los invito al grupo de los lunes con Sonia Soto. ¿Cómo hacerle para que una persona pueda ver a Dios aún en la tempestad? Fue lo que entendí de la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerlo para que estas personas que se sienten así tan abandonadas? Es bien importante, y yo lo hago a veces en la terapia, porque toco la parte psicológica, pero siempre les pregunto al inicio de la primera sesión, cuando recién nos conocemos, ¿te parece si tocamos también la parte espiritual en algunas sesiones, en la medida de lo posible? Y casi siempre en toda se da, ¿eh? Y me dicen, sí, está bien. Recuerdo una persona que le decía, ¿te das cuenta que esta persona que aparentemente te estaba perjudicando hoy hace un acto de amor hacia ti bien profundo y se pone de tu lado contra el jefe y te apoya? Y me dice, sí, es cierto. Digo, eso pareciera un milagro, ¿no? Que la persona cambiara, hiciera un cambio de 90 grados. Cuando hacemos Lectio Divina, básicamente llevamos la palabra de Cristo a nuestras vidas y hacemos una reflexión. ¿Y en qué momento de mi día Dios me ha hablado? ¿Qué me está diciendo con la palabra? Las personas cuando tienen esta preparación de dirección espiritual, tú lo sabes, María Elena, ustedes desarrollan una capacidad de ver con los ojos espirituales lo que no se logra ver. Y es bien importante darle esa retroalimentación a las personas, decirle, mira, date cuenta que aquí es Dios obrando, acá también, aquí también, acá también. Pero a veces cuando estamos tan inmersos en ese torbellino de problemas, somos incapaces de verlos. Y por eso también funciona la terapia, porque uno está desde afuera y nos hemos formado para aprender a verlo. Yo desde la parte de la psicología y ustedes desde la parte de la espiritualidad. Y entonces estamos viendo la vida del otro con unos ojos, digamos, sobrenaturales, ¿no? Pero es importante por eso darle ese feedback. Decirle, mira, ¿no crees que es Dios aquí? Porque a veces lo pasamos por alto, ¿no? En nuestras propias vidas y decimos, claro, eras tú, ¿no? Eras tú obrando, pero no te vi. Me tomó, no sé, meses o semanas, días darme cuenta que eras tú.
que eras tú, Señor, que me hablaba a través de aquella persona, que era tú, este plan era tuyo y no lo logré ver en su momento. Pues, ¿cómo ayudar a estas almitas? Yo diría, acérquense a alguien para que les haga dirección espiritual. Acérquense a la palabra, dijérala, ¿no? Acérquense con alguien, ¿no? Que les ayude a digerirla, para que entonces puedan empezar a ver a Dios aún en lo pequeño, porque si no, todo el tiempo viene este sentimiento de desolación que nos habla San Agustín, ¿no? Ese sentimiento de me siento abandonado, me siento solo, me siento que Dios no me voltea a ver, que Dios no me escucha, levanto una plegaria y nada, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo buscar estos apoyos de la dirección espiritual y apoyo en la palabra para que lo puedas llevar a tu vida y aprendas a ver a Dios donde antes no lo veías. Aprendas a escucharlo cuando antes no lo lograbas escuchar. Uh-huh. ¿Cómo te suena a ti eso que acabo de decir? Tú que haces dirección espiritual. Fíjate, sí, yo veo 2 puntos ahí, Max. No sé qué tanto, tienes mucha razón que acá es muy fácil, bueno, no sé, tal vez menos difícil encontrar un acompañante espiritual, pero yo siempre te digo, tengo nada más 10 años viviendo aquí, pero yo creo que desde antes de ser mamá yo busqué la dirección espiritual, porque si tú te acercas a un sacerdote, bueno, a mí nunca me negaron el darme la dirección espiritual y te puedes acercarlos. Yo sé que los sacerdotes legionarios tienen mucho este carisma. Entonces, es una cosa a la que yo te invitaría, si te sientes así. Y otra cosa que me gustaría, tú nos hablas de la lectio divina. Cuando menos, digo, si no tienes esta oportunidad, yo creo que en todas las parroquias, si no en la mayoría, y a lo mejor no en tu parroquia, pero sí en alguna otra cercana, buscar clases de Biblia. Porque la Biblia no es un libro así como tan sencillo de entender, porque hay que meterlo en el contexto del tiempo, en el contexto de las costumbres, en el contexto de la historia, de la tradición, del magisterio, y por eso a veces los hermanos esperados dan una mala interpretación, porque se pierden de todo esto. Entonces, a lo mejor si tú comienzas por ahí, o te sugeriría yo, si pues a lo mejor también es momento de si no has tomado terapia, pues buscar esas cuáles son las heridas, ¿no? O sea, tu figura paterna, tu figura del hombre, a lo mejor pienso que puede ser por ahí también el terminar de sanar y también el aprender a diferenciar, porque bueno, yo a las conclusiones que llego es, bueno, a lo mejor tengo figuras paternas, no voy a nombrar de cuáles, que vamos a suponer, para irme a lo más crudo, la persona que me abusó era una persona cercana, siempre son personas muy cercanas, no voy a decir dónde está, bendito Dios ya está en la casa del Padre, pero en los momentos donde no había abuso, habían, vamos a decir, actos, ¿cómo podríamos decir? Cosas buenas, pudieron haber cosas buenas. Está muy, muy raro lo que estoy diciendo. Vamos a decir en la relación fuera de, o escasas cosas así. Entonces, ¿qué puedo yo concluir? Las personas aman en su capacidad y en su enfermedad, porque en esos otros momentos, a lo mejor puede ser en otra persona que sea abusada, que algo que no le daban en casa lo recibía, a lo mejor ya con una otra intención, pero había algo bueno, ¿no? Dar algo que la niñita necesita. Entonces es el entender, pienso yo, en las figuras paternas que hemos tenido en la misma escuela, que pudieron ser mujeres, si estuvimos en una escuela católica, el entender que las personas aman en su capacidad, que a veces su capacidad es o nuestra capacidad es muy cercana al cero, ¿verdad? Y el entender, utilizar, como tú nos dices, el raciocinio para decir, bueno, la capacidad de Dios es infinita y no puedo estar, digo, es un quiebre yo creo que entre mente y corazón, pero no puedo estar, o sea, necesito comprender que el amor de Dios es infinito, aunque no lo entienda. Lo creo por fe, algún día va a bajar al corazón. Lo creo por fe porque está en la palabra, porque me lo ha demostrado. Es más, estaba viendo ahí unos videos bellísimos, no recuerdo el apellido, pero ella se llama Sandra. No sé dónde me llegó el primero ella tiene una experiencia de vida después de la vida. Y ella, bueno, entre todo lo que ella vive, sufre un adulterio, tiene un problema médico, y ella
Jesús le permite ver un matrimonio, pero cómo se ve como espiritualmente. Entonces yo te invito a ti que a lo mejor traes esa herida de una infidelidad, vamos a ponerle un nombre. Entonces ella platica que en el matrimonio está Jesús. Bueno, eso es obvio, ¿verdad? Pero dice que cuando se hacen las promesas de fidelidad, Jesús las dice también, porque es un matrimonio de 3. Entonces tú piensas, mi esposo fue infiel. Sí, pero aquí está Jesús siempre. Dice que cuando te pones el anillo, a él llega así del cielo y él también tiene su anillo con ese matrimonio. Y si tu esposa ha sido adúltera, él sigue siendo fiel. Es más, dice unas cosas bellísimas, habla mucho del matrimonio, dice que cuando esposo y esposa se toman de la mano, vamos a decirlo más lindo, el esposo le toma la mano a la esposa, Jesús los toma a los dos. O sea, imagínate qué cosa tan bella, porque él, o sea, ese acto de amor, él lo envuelve, lo llena de más. Y yo me quedaba pensando que, bueno, sabemos mucho del abrazo conyugal. Si eso es tocar la mano, imagínate cuando hay un abrazo conyugal como debe de ser, como Dios lo creó, con el sacramento, así, con buenas prácticas. Planificando a través de métodos naturales. Imagínate la cantidad de amor que se desborda, porque es un amor de 3, y donde ahora sí que el que está dando el amor es Jesús, se lo da al esposo para que lo reciba la esposa, y se lo da a la esposa para que lo reciba el esposo. Entonces nos puede ayudar mucho como esa imaginación de niños, pienso yo, que ya, bueno, si lo tenemos por fe o cuando me lo poquito que se me grabó del catecismo, el entender que la imagen que yo recibí en la escuela, en mi parroquia, con mi papá, con aquel que me haya abusado, con mis hermanos, con quien sea, sí, ellos me amaron y todo el amor que me pudieron dar provenía de Dios, pero en su capacidad. No sé si me explico. Claro, las personas sí, pero vamos en nuestra capacidad y entonces lo que no recibo de ellos, de Dios sí lo he recibido, aunque no lo haya entendido, aunque no lo haya visto todavía. Claro. Y es que mira, tocando esta parte, ¿no? De cuando lleguemos ya se nos abra la visión espiritual cuando partamos de este mundo. Recordaba a alguien que decía, nos vamos a dar cuenta de todos los momentos donde Dios estuvo con nosotros y no lo vimos, ¿no? Los momentos donde despertaron al que iba manejando al lado, que se estaba quedando dormido, iba a chocar contigo y tú ni te enteraste, ¿no? Los momentos donde te quitó de un lugar, ¿no? Porque ibas a ser tentado, y te llevó hacia otro lado, ¿no? Los momentos donde escogiste a tu pareja, en todos esos momentos los vamos a ver, vamos a ir viendo y que fuimos incapaces de verlos en gran medida, ¿no? Entonces es importante, por eso les decía yo, ¿no? Retomar, que no sea justificante, ¿no? Bueno, es que yo no pude ir al catecismo o eran otros tiempos. Ahorita hay mucha información, buena información de algunos medios, vamos a decirlo así, certificados, porque son sacerdotes, son personas realmente que están muy entregadas, ¿no? A Dios. Hay mucha información en Internet, que no sea una justificación, ¿no? Y bueno, ya para tocar el último punto y no dejar el tema así trunco, lo último también por lo que yo he mirado, que cuesta trabajo recibir el amor de Dios es por este falso sentimiento, diría yo, de omnipotencia, ¿no? De yo todo lo puedo. Soy tan autosuficiente que no necesito de nadie y entonces me he hecho una vida, una forma de ser que no necesito de nadie. Y entonces Dios, pues mira, Dios es un amigo, un cuate y ya más nada, pero no necesito de él. Y entonces entra la soberbia, ¿no? Entra el orgullo. Yo te invitaría, si te detectas así, si te detectas en este mood, detente a pensarlo, detente a reflexionarlo y date chance de ir soltando. ¿Qué ibas a decir? No, es que estaba tratando de ver si del sonido, pero bueno, ya que me tocó interrumpir, es que a veces se nos olvida, si nos sentimos autosuficientes, es que todo eso que tenemos es por gracia de Dios. Mira, yo hace poco recordaba, mi hija cuando era muy pequeñita estaba en la cama y alguien le pregunta, ¿por qué no te caes? Su primera respuesta puso, porque Dios me cuida. Y así la persona que está a la mesa, explícale, o sea,
No es así, o sea, es porque está en la cama. O sea, es que tú no entiendes que ya está entendiendo. Entonces, a veces es porque no somos agradecidos y nos creemos autosuficientes. Pero voy a otro punto. Ahí tú puedes ejercitar algo que es bien importante. Yo recuerdo que Madre Teresa de Calcuta, pues casi está calificada como la caridad, que la caridad que es el amor. Ella vivió el amor al prójimo, le demostró a Jesús cuánto lo amaba, amando al prójimo. Y se descubrió que ella vivía en la sequedad, porque es muy fácil para el santo, para el alma que está muy cerca, que se siente muy amada por Dios, responder. Pero el alma que no se siente amada por Dios, ahora sí que por fe, por creer, por lo que lees, por lo que aprendiste en el catecismo, a la hora que respondes ese amor, tiene mérito. Entonces, si no lo sientes, puedes responder. A lo mejor no entiendes por qué la misa, pero ve, no entiendes por qué la comunión, comulga, no entiendes por qué confesarte con un padre que sí puede ser más pecador que tú, no te importa eso, ve, confiésate. No entiendes por qué dejar de utilizar métodos anticonceptivos, obedece. Y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, Max, qué pena porque solo debí empezar el programa con esto, cerrar con esto, pero Creciendo Contigo Mujer es una radio que se transmite desde Guadalajara y a mí cierro hasta mis ojos del dolor que siento. Y ayer compartíamos Max y yo, bueno, más bien él me compartió algo sobre pues los niños a los que se les quita el derecho a nacer y se está pretendiendo, ya no sé cómo terminó esto, pero en Jalisco, permitir la violencia en el vientre. Entonces, ahorita que toque ese tema de la anticoncepción, es lo que le abrió la puerta a la serpiente antigua, porque pusimos en sus manos nuestra sexualidad, la sacamos de la finalidad para la que Dios la creó, que es para dar vida y para dar y recibir amor de una forma especial a través del conyugal. Ahora que nosotros abrimos la puerta a esa serpiente antigua desobedeciendo lo que nuestra madre nos decía, hoy estamos viendo las consecuencias y no las estamos comprendiendo todavía. ¿Por qué esa violencia que se está ejerciendo en el espacio más sagrado que existe del ser humano? Porque son templos del Espíritu Santo. Yo no quisiera decir que es peor, no sé, porque no soy teóloga, no sé si sea peor que se masacre una criatura en el vientre a que vayan y masacren la Sagrada Eucaristía en una iglesia, porque eso sí nos dolería mucho y ahí sí empezamos a levantarnos, pero hemos estado callados ante esto que pasa y esto le duele mucho a Jesús. Pero perdón por este comercialote que me aventé, pero era algo que tenía que hablar porque estamos viendo cada día, cuando menos en nuestro país, cómo se va ampliando esto a partir de que la serpiente antigua ha estado dirigiendo a muchas personas de todos los partidos, se han estado despenalizando estado por estado, porque antes solamente era el Distrito Federal, se han estado ampliando la edad de esas criaturas y nosotros seguimos sin preocuparnos, tal vez preocupados por nuestro bolsillo, de que puedan llegar a quitarnos nuestros bienes, pero no me está doliendo lo que le están haciendo a Jesús en esas criaturas, o no me está doliendo lo que está pasando en Venezuela, porque ese no es mi país. Hay mucha violencia, hay mucho dolor, pero bueno, vamos a seguir con el tema, Max. No podía dejar atrás esto. No, es bien importante y la invitación es a la oración y la reparación, ¿no? La invitación de este comercial es a la oración y a la reparación. Y ya para cerrar la charla, date chance, les decía yo, date chance. Si ya te detectaste que tiendes a ser de esas personas que todo lo hago yo y yo solito y yo solita logro sacar el trabajo y no necesito de nadie más, empieza a soltarlo, empieza a delegar, empieza a confiar en los otros. Y eso también es una manera, les decía yo, les hablaba de esta carretera del amor, de ida y de vuelta. Hay que aprender a dar, pero también hay que aprender a recibir, ¿no? Es importante darse al otro, ¿no? Que vas a tener una visita y preparas todo y la visita te dice, te lavo los trastes. Tú, no, ¿cómo crees? Déjate querer. Si te dice que te lava los trastes, ok, gracias. No, lávalos, está bien. Estás en tu casa, ¿no? Pero ¿cuántas veces termina la reunión y todavía hay que levantar todo, ¿no? Y la cabeza te duele y déjate apapachar, ¿no?
Déjate querer. Es ir haciendo pequeños ejercicios desde lo simple, ¿no? Desde lo, sí, desde lo pequeño. Mucha gente llegué a escuchar, ¿no? Es que no me gusta que me ayuden porque no lo hacen como yo lo hago y no queda bien. Pues entrega ese gustito de la perfección al Señor. Pero deja que tu hijo que está chiquito te ayude a barrer, aunque barra todo chueco y no sacuda abajo de los muebles. Bueno, está bien, pero déjate querer, suelta, permítete, porque en esta carretera del amor que es de ida y vuelta, pero de un solo carril, si construyes la ida ya tienes también el regreso. Es lo bonito del amor de este tipo, del amor incondicional, el amor divino. Pero permítete en ir soltando a las personas que tienes al lado, a ir delegando las pequeñas cosas, aunque no quede en lo perfecto como tú quisieras que quedara, pero date chance de soltarlo. Si ya te detectaste de esta manera que a ti te gusta tomar el control, tomar las decisiones, permítete ser sorprendida. No, está bien, yo siempre elijo a qué restaurante vamos o qué vamos a comer, ustedes ahora elijan. No, recuerdo alguna consultante que me decía que se sacaron de onda, ¿no? Y ahora me cambiaron a a la mujer, ¿o qué pasa, no? Porque pues ella solía tomar estas decisiones, ¿no? Y el día que ya no, que dijo, no, ya cedo. Quiero que ahora la familia decida, ¿no? A dónde vamos de vacaciones. Déjalo decidir, déjate apapachar, déjate sorprender, ¿no? Por los demás. Y entonces en el soltar aprendes a recibir. Y a veces vamos por la vida así, tomando nuestras propias decisiones a voluntad y dejamos a Dios de lado. Es soltar mi yo y decir, bueno, vamos a ver para dónde vamos. Cuando hablabas de la voluntad de Dios, no, yo me imaginé, no sé por qué, como una especie de hámster con los ojos cerrados en un laberinto y Dios va poniendo, esta puerta no se abre y entonces vamos derecho y choca el hámster, ¿no? Chocamos. Dices, ay, me dolió, ¿por qué Dios me hace esto? Es que Dios quiere que camines para este lado. Después el hámster va a desarrollar una memoria que dice, 3 pasos a la derecha, 10 pasos a la izquierda, y ya nos vamos moviendo en su voluntad. Vamos, trazando esa línea en el laberinto sin necesidad de dar de golpe en la pared, porque aprendemos a escuchar la voluntad de Dios, ese llamado, ¿no? Que nos hablan en la Biblia, las ovejas conocen. Poco a poco, hay que tener paciencia. Es poco a poco. Es poco a poco, por eso les digo, vayan haciendo ejercicios muy pequeños, ¿eh? Si no te gusta cómo limpia tu hijo, tu esposo, cómo tiende la cama, ¿no? Recordaba una mujer que es que siempre la tiende y la tiende chueca, por eso ya mejor que no lo haga él. ¿Y cuándo le vas a dar chance también de que él lo haga mejor? ¿Cuándo le vas a dar chance que él te agrade con ese gesto? Y tú darte chance de soltarlo. Entonces, ir haciendo pequeños ejercicios en el día a día, irlo soltando, ir soltando el yo, porque ese ego nos va apartando de su voluntad. Y entonces se vuelve más difícil sentir el amor de Dios cuando todo lo hago a mi manera, como dice la canción esta, un tanto luciferina, ¿no? A mi manera de Sinatra, My Way, a mi modo, ¿no? Viví a mi manera, dice. Y cantadita bien dulce, ¿verdad? Cantada bien bonita y es un súper éxito, pero si te pones a reflexionarla, dices, híjole, está diciendo que él vivió como se le dio la gana. ¿Y dónde queda Dios? Entonces, y muchas veces vivimos la vida así, a mi manera. Con eso la cierro. Pues muchísimas gracias, Max, por este tema tan interesante. Hoy estamos, bueno, pues ya nos queda un segundito. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Que esa pregunta puede ser para Dios, Señor, para que yo pueda creer que de verdad me amas. Dame esa capacidad y dame esa capacidad que también los demás te vean en mí. Y bueno, vamos a cerrar con una oración brevísima porque nos estamos a punto de... vamos a cerrar con un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Max, ¿dónde te puede localizar si alguien quisiera tomar terapia? Ok, el número que tengo para México. ¿Puedes dar tu teléfono, la forma de contactarlo?
Sí, el número que tengo para México es más 52 287 150 60 23. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.